Programa apto para todo público. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Con ustedes, el profesor Javier Nieves Brizuela. Esas medidas, ¿qué consistían? En abandonar el papel de gran proveedor, de gran financiador, de gran San Nicolás instalado en Miraflores, que había venido desempeñando el Estado venezolano a través de la riqueza petrolera. El Estado venezolano, en Venezuela se había dado el fenómeno, Marcel, que es un fenómeno curioso, casi único en el mundo, tal vez fuera de los Emiratos Árabes, en que en lugar de vivir el Estado de la nación, como vive en los Estados Unidos y como vive en Inglaterra y como vive en España y como vive en Chile, aquí se cambió el papel y entonces la nación vivía del Estado. Una cosa absurda, ¿no? Y que explica mucho los fenómenos venezolanos y la manera como entendemos la política de los venezolanos. La riqueza estaba en manos del Estado, no la producía la nación, no era el trabajo de los venezolanos, como decía Adam Smith, anualmente el que produce la riqueza de la nación. Aquí era la riqueza petrolera, el nivel de los precios del petróleo y la cantidad de dinero que recibía el Estado venezolano y que distribuía con gran magnificencia y con gran imprevisión en hacer cosas de todas clases, en mantener una burocracia inmensa, en desarrollar programas probablemente absurdos, en crear todo ese aparataje de industrias enfermas que no pudieron funcionar nunca debidamente. En todo eso se fue ese dinero. Pero la visión que tenía la gente es que se vivía del Estado, y era verdad que se vivía del Estado. El Estado no vivía de la nación vivía del Estado. Saludos Venezuela, América y Europa. Hoy estamos de nuevo con ustedes aquí en Moral y Luces. Como siempre, un saludo muy fraterno para el licenciado José Ramón Villalobos, director de El Venezolano Colombia y conductor de El Venezolano Hoy. Quiero, antes de comenzar con el tema, invitarlos que ahora mismo, en este momento, suscríbanse a nuestro canal, de manera que podamos enviarle y les pueda llegar las notificaciones de nuestro programa. Asimismo, la invitación a suscribirse para que puedan tener acceso directo a todos los programas Moral y Luces que hemos venido grabando, es decir, los programas anteriores. Y bien, el tema de hoy he querido titularlo Sin libertad no económica no existe libertad. Les repito, sin libertad económica no existe libertad. No es mía la frase, la estoy tomando prestada porque siempre me gustó esa frase y el contexto en el cual lo presentó su autora, Margaret Thatcher, que fue la forma como se inició esa revolución liberal que le tocó liderar en Inglaterra, después que el liderazgo decadente del Partido Laborista se encargó de hundir a esa nación y prácticamente borrarla, es decir, desaparecer los grandes elementos que habían hecho de Inglaterra lo que siempre fue Inglaterra como nación próspera y como una de las naciones más importantes del mundo. Bueno, sí, y sin libertad económica no existe libertad. Al mismo tiempo quiero hacer justicia que el tema lo quiero abordar hoy porque, al igual que la semana pasada, comenté que unas observaciones importantes desde Francia nos hizo nuestra amiga Alejandra Sánchez. Antes había recibido unos comentarios importantes de otra venezolana, ya no en Francia, está en Ecuador, Lele Fontaine. Y debo decir entonces que con base a ese comentario que me hizo respecto a la relación de la libertad y la libertad económica y el Estado, es por lo que consideré que era importante responderle a Lele y en nombre de Lele, por supuesto, a las personas que sintonicen con nosotros en el programa de hoy. Porque esto de la libertad económica, a juicio nuestro, contiene varios elementos. Es una apreciación personal, por supuesto, yo estoy recibiendo las observaciones, pero uno de ellos es el pensamiento, es decir, la
la ideología. En el caso de América Latina, la ideología, como en muchos otros países, tiene varias fuentes. Una de las fuentes fundamentales tiene que ver con las universidades. La acusación que hemos venido haciendo de manera reiterada es que las universidades en América Latina y en Venezuela son centros socialistas. Son universidades socialistas. Son centros en donde en los últimos casi prácticamente 100 años ha venido reproduciéndose el pensamiento de la élite socialista que ha dirigido nuestros países. Entonces no hay azar, nos decimos nosotros, no hay libertad económica, esta región del planeta no ha conocido libertad económica porque ha sido dirigida por socialistas. Pero los socialistas han venido reproduciendo su pensamiento a partir de las universidades. Fíjense un dato curioso que quiero hacer en el caso de Venezuela. Cuando el señor Chávez ganó, él invitó a Fidel Castro, ¿saben? Y recordamos siempre que cuando Fidel Castro llegó, un grupo de artistas universitarios lo recibieron con una carta babosísima. 911, no se me olvidan, 911 intelectuales y artistas que le daban la bienvenida a lo que ellos llamaron en esa carta el líder que había rescatado la dignidad americana y todo ese tipo de cosas. Y ese día, cuando ocurrió, Fidel Castro lo que llegó a Venezuela fue realmente a terminar de armar lo que ya conocemos fue la colonización de Venezuela y la entrega del país al castrocomunismo. Entonces las universidades se encargaron de esto, es decir, en los últimos años lo que han hecho es reproducir ese pensamiento y todos están de alguna manera conectados. Controles parlamentarios impiden la libertad económica. Normas, reglamentaciones, impuestos invasivos y agresivos impiden la libertad económica. El proteccionismo permanente con el cual los socialistas han ejercido desde el gobierno formas de frenar el capital financiero y las inversiones de capital que permitan explotar y desarrollar los recursos naturales cuantiosos con los que cuentan nuestros países en América Latina. Impedimentos para invertir en los negocios rentables de la nación. Fundamentalmente, usted que me ve, no puede invertir en los grandes negocios rentables de la nación. Y a todo esto nosotros lo llamamos el Estado omnipotente. Es un Estado que se encarga de todo y quiere meter las manos en todo. Desde las fábricas importantes hasta las fábricas de alpargatas. Él quiere tener el control de la vida de los ciudadanos. Y al hacerlo, liquida e impide que los ciudadanos puedan desarrollar actividades económicas que les permitan financiar sus sueños. Insisto, sin libertad económica no existe libertad. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Yo digo una cosa, Carlos y Sofía, que me llama la atención que la gente no lo destaque. Yo creo que del Viernes Negro para acá han ocurrido grandes cambios en Venezuela, entre ellos se ha desatado una situación crítica grave en el país que todos sentimos y percibimos en diferentes grados. Pero la gente no se ha dado cuenta o no ha apreciado obviamente un aspecto que a mí me parece el más importante de todo. Si hace 6, 7 años le hubieran preguntado a todos los economistas venezolanos y de excepción, ¿qué pasaría en Venezuela si el ingreso petrolero se reduce bruscamente a la tercera parte? Yo creo que no habría habido ni uno que no hubiera dicho la catástrofe. El país estalla, el país colapsa, el país se liquida, el país no puede soportar un impacto de esa magnitud. Se acaba todo, hay desabastecimiento de todo. Se destruye, se desintegra el país. Es decir, es un impacto, es una bomba atómica que el país no puede soportar. Sin embargo, se produjo, Carlos. El ingreso petrolero descendió a la tercera parte bruscamente en un año. Te comentaba en el segmento anterior que en esta línea de pensamiento de los elementos que impiden la libertad económica y por tanto impiden la libertad de las personas y de las naciones,
en su conjunto y de los países en su conjunto, es decir, no son países libres. No hay un país libre allí donde el Estado omnipotente se hace cargo de todo, porque esos ciudadanos están siendo interferidos por el Estado para desarrollar actividades que le permitan financiar sus sueños. Son ciudadanos a quienes la libertad entonces les ha sido confiscada. Pero miremos esto, ¿cuál es uno de los instrumentos que el Estado omnipotente utiliza precisamente para apropiarse de la libertad de los ciudadanos y desarrollarse hasta volverse un monstruo enorme, como en el caso de Venezuela, en donde, para usar unas palabras de Arturo Uslar Pietri, nosotros nos dedicamos, en vez de trabajar para construir una nación, nos dedicamos a construir un Estado. Y eso nos trajo a la actual situación. Y el instrumento usado para que el Estado omnipotente nos controle es la Constitución, es la ley de leyes, es el pacto que supuestamente hacemos entre todos para convivir. Quiero colocarlos en esto, porque es algo curioso aquí, lo que nos viene ocurriendo. La Constitución del año 1999, que yo llamo la Constitución elaborada por la servidumbre voluntaria de la narcotiranía, en materias tan importantes, por ejemplo, como el negocio más rentable de Venezuela, que usted y yo sabemos que es el petróleo. Ese es el negocio más rentable. Les cuento. Capítulo 7 de los derechos económicos. Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Somos libres, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social, que son muchísimas. Entonces ya ahí comenzamos que no somos tan libres, porque hay una serie de situaciones que la propia Constitución identifica como que son impedimentos para que yo me dedique libremente a la actividad económica que yo quiera. Ok, y luego dice, el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, etc. Pero dice, sin perjuicio de su facultad, es decir, la facultad que el Estado se abroga a sí mismo, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Entonces ya no somos tan libres. Porque entonces el Estado es el que está dirigiendo la economía. Y las economías dirigidas suelen ser dirigidas porque están centralizadas, como lo está planteando la propia Constitución. Y si está centralizada y además tengo una serie de impedimentos de tipo de seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social, se me cierra absolutamente el marco supuestamente donde yo voy a ejercer la libertad de trabajar según mis propias preferencias. En esta misma Constitución del 99, dice en el artículo 12, del espacio geográfico y la división política, dice esta cosita tan simpática que les voy a leer. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, es decir, petróleo, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma ahí, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Cuando son de dominio público, significa que está impedido el dueño, es decir, el Estado que ya dijo que era el propietario, está impedido de hacer nada, ni de vender, ni de nada, ni de entregar. A lo sumo, lo que ocurre en estos casos es que entrega concesiones sobre las cuales tiene un dominio y él puede al mismo tiempo cortarlas y usted le paga una regalía. Entonces no somos tan libres, porque como veremos y como hemos visto en la historia de Venezuela, ciudadanos como usted o como yo no podemos invertir en el gran negocio rentable y el Estado se encarga de hacer todos los negocios, es decir, los políticos se encargan de administrar todo el negocio para sus fines, que por lo general no son los fines de la República, salvo las limosnas por la vía de programas asistenciales que suelen entregarles a la población. El resto lo administran todos los políticos. Esto mismo que leímos aquí, con otro estilo, lo tenemos en la Constitución de 1961. Mi pregunta obligada es esta. Si el gobierno de la narcotiranía odia tanto al periodo de los civiles que dirigieron la nación antes de ellos, es decir, lo que llaman los 40 años, ¿por qué en un asunto tan importante coinciden? Porque hay una coincidencia absoluta entre la Constitución
de 1999, redactada por los sirvientes de la narcotiranía, y la Constitución que redactaron los civiles en 1960, donde hay solamente una pequeña variación de estilo. Les digo más. Y antes de la de 60, teníamos la Constitución de 1953. Esa la redactó el dictador Marcos Pérez Jiménez y trata el asunto del mismo modo. Hay solamente una pequeña variación de estilo. Y se suponía que el dictador Marcos Pérez Jiménez odiaba a quienes le enfrentaron en función de la democracia, y tenemos las pruebas, pues en ese periodo murieron personas como Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Raúl Pinto Salinas, los esposos Sansola, que fueron los grandes secretarios de organización del Partido Socialista de esa época, que es Acción Democrática, y en donde debemos decirlo, no podemos negar que ellos pusieron toda la carne en el asador, que significó sus vidas y su libertad, y fueron asesinados por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero en este asuntito, como el petróleo y el negocio rentable de la nación, coinciden Pérez Jiménez, los adecos y los copellanos y la narcotiranía. ¿Y les cuento más? ¿Les cuento? En la Constitución de 1947 estaba redactada del mismo modo, y en esa época sí fue redactada también por Acción Democrática. Y antes del 47, la Constitución de 1945. Y antes del 45, la Constitución también, la del 47 y la del 36, y todas las constituciones, y esas fueron constituciones hechas por la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Entonces, el general Juan Vicente Gómez, es decir, la aristocracia predemocrática, la aristocracia militar, Gómez, Pérez Jiménez, los adecos y el narcotirano, todos coinciden en que el negocio, el gran negocio de la nación, en donde todos nos pudiéramos desarrollar, no es de nadie, sino del Estado, y es para ellos. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. Insistimos en la necesidad de que quienes quieran conocer toda esta situación, es decir, de dónde proviene y cómo se construyó la situación que nos trajo a la actual tragedia venezolana, pueden adquirir nuestros libros. Si usted está en Colombia, simplemente envíe un mensaje de texto con la palabra libertad al teléfono que está viendo en pantalla, o escríbanos por nuestro correo al programa, o solicítelo en Amazon. Pues ya con el link que están viendo también en pantalla pueden ingresar a Amazon y adquirir directamente Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. ¿De dónde saca el Estado que puede hacer las cosas que hace? Es decir, puede abrogarse el derecho de declararse él es el propietario en nombre de la República. Esto es lo que se conoce con el nombre de propiedad dominial, es decir, el ejercicio directo que ejerce el Estado, es decir, el derecho a dominar, es decir, el dominio directo del Estado, en este caso, por ejemplo, sobre los recursos del suelo y del subsuelo. Ese es el tipo de propiedad que domina en Venezuela para los efectos de petróleo, pero también, pongamos, en Chile, para los minerales de Chile, fundamentalmente el cobre, en su época Bolivia con el estaño, pero también con el petróleo y el gas. Ahora normal es el Estado. Argentina, la propiedad dominial, es decir, el Estado de manera directa ejerce dominio sobre el petróleo argentino. En México, el Estado mexicano, así. Entonces, ¿cómo se pusieron de acuerdo?
No solamente porque por lo general han sido socialistas y liderazgos muy mediocres. Por ejemplo, el peronismo argentino es tan mediocre como el liderazgo ADECO en Venezuela o el PRI de México o lo que fue el varguismo en Brasil, etc. Es decir, esa es la gran desgracia del continente, que tenemos naciones rezagadas económicamente porque han sido dirigidas por liderazgos mediocres o socialistas y recalcitrantemente nacionalistas. ¿De dónde viene esto? Quiero hacerles un comentario que lo tomé de Rafael Arraiz Luca, un libro que recomiendo. En su obra El petróleo en Venezuela, una historia global, es tal vez la primera vez que de manera profunda, pero muy didáctica, se escribe algo sobre la historia del petróleo en Venezuela en estos términos, e incluso partiendo de los elementos de la historia del petróleo a nivel internacional. Y de ahí obtuve una información importantísima que investigué. Arraiz Luca sostiene que este tipo de propiedad se originó en el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de una institución opresiva como es, por ejemplo, el dominio directo, es decir, la propiedad dominial, una institución opresiva interfiriendo en las posibilidades de desarrollo de los sueños de las personas, porque es ese tipo de propiedad el que le entrega al Estado la potestad de ser él el que domina, dirige, administra y hace lo que quiera con el gran negocio de las naciones, en el caso de Venezuela, petróleo. Pero hemos visto cómo hay diferentes tipos de recursos naturales que a nivel en el resto de los países de América Latina que son dominados de esta manera para que el Estado y los políticos se hagan cargo y los ciudadanos no. Entonces investigué, en cierta manera tiene razón Arraiz Luca, se origina en el Imperio Romano, pero en el Bajo, es decir, a partir de las reformas del emperador Diocleciano. Estamos hablando de una persona que gobernó Roma, el Imperio Romano, entre los años 284 y 305. Imagínense, de ahí para acá, le meten 700 años, estamos en el 1000, póngale 600, y 1000 más, 1600 años, y 1620 años. ¿Cómo es posible que una institución con 1620 años siga existiendo a pesar de todas las cosas que han ocurrido? Es decir, Roma dejó de ser un imperio, otros imperios lo sustituyeron, España pasó a ser el imperio, y por cierto, España lo heredó. España heredó ese tipo de propiedad y no lo eliminó. Odiaba, por supuesto, odió la época en la cual Roma dominó la península ibérica. Pero ese odio no les alcanzó como para eliminar una institución opresiva y permitir que los ciudadanos españoles de la época hicieran cosas fabulosas, invirtiendo en el negocio rentable, por ejemplo, de la propiedad del suelo, de los recursos del suelo y del subsuelo. Es igual que los ahora. El narcotirano no le importa dejar eso allí, a pesar del pleito que él dice tener con los socialistas democráticos, de Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Asimismo, la corona española dejó intacta la propiedad dominial y la trasladó a América. Y a pesar del triunfo de las guerras independentistas lideradas por Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, eso no fue tocado, como lo prueba el hecho de que un hombre que amó a nuestro país, lo amó con su vida, nuestro libertador, en el decreto quiteño del 24 de octubre de 1829, legisló respecto a las minas y el petróleo, pero dejó intacto el tipo de propiedad. La siguiente vez que en el caso venezolano se va a tocar esta legislación y este tipo de propiedad es con el llamado Código de Minas de José Gregorio Monagas del 15 de mayo de 1854, pero tampoco se modificó para nada este tipo de propiedad, se dejó intacto. Y por último, la ley de hidrocarburos de Juan Vicente Gómez del año 1922 volvió a legislar sobre el asunto, pero dejó intacto. Lo que hizo fue separar petróleo del resto de las minas, pues se vio que vivíamos ya del petróleo y necesitábamos dedicarnos con la exclusividad al negocio petrolero y que no se parecía al negocio del resto de las minas, oro, etcétera, diamantes, etcétera. Entonces, bueno, se hizo la ley de hidrocarburos por primera vez en el año 1922, pero quedó intacta la propiedad dominial. Como hemos visto entonces, el emperador romano, la corona española, los dictadores del periodo predemocrático, los civiles democráticos y los narcotiranos, todos les encanta una institución que tiene 1620 años y que, para ser en honor a la verdad, deberíamos ir analizando la posibilidad de que toque su fin,
de que termine de una vez ese tipo de institución opresiva que impide la libertad de los ciudadanos, y al impedir la libertad económica de los ciudadanos, impide que esa nación y esos países sean libres. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ahora, Arturo, en estos mismos 25 años, estamos hablando de 19, pero digamos en la última generación, hay una serie de países que eran paupérrimos, que eran miserables, que son los países que llaman de la orilla del Pacífico, de la orilla asiática. Los nuevos países industriales lo llaman. Sí, Taiwán, Corea del Sur, Singapur. Hong Kong, y Japón también se puede incluir en eso. Países que han demostrado que con políticas económicas correctas, en una generación o menos, se puede salir de la pobreza y la ruina, el desempleo, la miseria, la mala salud, la ignorancia, a niveles sorprendentes de prosperidad. Taiwán exporta en manufacturas más que Venezuela en petróleo. Los políticos venezolanos no deben fijarse en eso. Deben fijarse, y creo que se fijan, pero se sienten impotentes porque han creado un monstruo, que es el monstruo del gasto público venezolano, frente al cual son impotentes. A donde tú te dirijas, en este momento acaba de ocurrir una crisis en el servicio portuario, en el Instituto Nacional de Puertos. Y en cada cosa de esas que ocurren salen cifras que asustan. En este momento tiene una cifra de 15.000 empleados, 15.000 personas de personal el Instituto Nacional de Puertos. Y según los propios directivos, no necesita más de 5.000 personas. Están viendo en pantalla la portada de mi último libro, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo. Todo el análisis de lo que significó el Consenso de Washington. No por azar, los socialistas no solo odian, sino que trataron de desacreditarlo por completo para desarrollar su programa. Las sociedades latinoamericanas se los permitieron. Desarrollaron el programa del Foro de Sao Paulo en los últimos 20 años. Y usted no conseguirá una sola nación que sea ni próspera ni organizada. Todas, y algunas como Venezuela, destruida. Cuba, destruida. Nicaragua, destruida. Argentina, paralizada y retrocediendo. Brasil, paralizado. En donde puso las manos del Foro de Sao Paulo, destruyó las posibilidades de desarrollo de estas sociedades. Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo narra la historia de cómo nació este foro miserable y cómo una organización criminal de esta calaña impide el desarrollo de las naciones en América Latina, de nuestras naciones. Pronto ya está en Amazon y a través del link, e igual enviando un mensaje de texto con la palabra libertad al teléfono que ustedes ven en pantalla, si vive en Colombia, le haremos llegar un volumen de nuestro libro. Vamos cerrando. Propiedad dominial, es decir, el dominio directo del Estado sobre los recursos del suelo y del subsuelo. 1620 años más o menos tiene este sistema, y es un sistema que prevalece en aquellos países, por ejemplo en el caso nuestro, donde España fue la que descubrió, conquistó y colonizó. Pues ese tipo de propiedad usted no lo ve ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ninguno de los países desarrollados. En los países desarrollados, el Estado no ejerce dominio directo sobre los recursos del suelo y del subsuelo, digamos, de la manera como si los estados nuestros lo ejercen. Que por cierto son estados débiles y fracasados, estados que no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, y en donde entonces ese dominio directo sobre los recursos del suelo y del subsuelo se convierte en el gran negocio de los políticos socialistas, que por lo general tienen dos cosas: o cuando se convierten muy feos son totalitarios, y por lo general son muy ladrones. Ahí está Lula preso, ahí está Serén, que antes de morirse cayó preso, el de El Salvador. Funes, la señora Dilma Rousseff perdió la presidencia porque se comprometió en asuntos de financiamiento ilícito de la campaña. Siempre va, mira, la señora se ha salvado, la señora de Argentina, la que llaman la señora Kirchner, se ha salvado porque
secuestraron las instituciones, el peronismo secuestró las instituciones en ese país también, incluido el de la justicia, y hay una puja entre jueces honestos y un sistema honesto y jueces podridos del peronismo que pretenden de alguna manera salvar a la señora, a pesar de que se sabe, todo el planeta sabe la cantidad de delitos que cometió esta señora del Foro de Sao Paulo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la propiedad dominial? Nosotros tenemos algunas ideas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y querría dejarlas allí, que pueden formar parte de otro programa. A nosotros nos encanta que en vez del dominio directo del Estado, exista el dominio directo de los ciudadanos. Por ejemplo, yo creo en el capitalismo, yo soy de derecha, me fascina el capitalismo. Y en el capitalismo, si usted quiere desarrollar un negocio, entonces usted compra acciones. Hay otros que invirtieron. Sí, no creemos en el proteccionismo, creemos en la inversión de grandes capitales que puedan ayudarnos a desarrollar nuestros recursos. Los recursos son de la nación, no puede el Estado apropiarse de ellos. Y si son de la nación, nosotros deberíamos tener el derecho a invertir en ellos. ¿Por qué vía? Acciones. Entonces nos encanta la participación accionaria en los negocios rentables de la nación. Y que busquemos la manera de crear las instituciones y las leyes que permitan que los ciudadanos puedan adquirir acciones en el gran negocio rentable, que no sean los políticos dirigiendo el Estado quienes se enriquezcan a través de procesos de corruptelas, como acaba de ocurrir con más de 900 mil millones de dólares perdidos y extraviados en el planeta, que se los llevaron los socialistas del PSUV y, por supuesto, y financian al Foro de Sao Paulo y financian cuanto movimiento enemigo de la libertad y la democracia hay en el planeta. Ahora también lo financian seguramente con oro y con diamantes, porque para eso es el arco minero inventado por la narcotiranía en Venezuela, para tener recursos suficientes como financiar los movimientos antilibertarios y antidemocráticos en el mundo. Entonces, quiero dejarles idea. ¿Qué les parece? Participación accionaria en los negocios rentables que cualquier venezolano a partir de los 18 años, por ejemplo, pudiera ser. A partir de los 18 años, a partir de su mayoría de edad, cualquier venezolano pueda tener un mecanismo que le permita adquirir acciones en el negocio rentable, llámese petróleo, como se llama, en los negocios donde ahora el Estado tiene metida la mano para robar, y que los ciudadanos puedan a partir de allí contar con recursos suficientes bajo el estilo y el sistema capitalista para invertir en su sueño y para desarrollar sus actividades a partir de teniendo recursos suficientes, participando de la propiedad privada, de los derechos de propiedad y de la participación accionaria en los negocios rentables. Hemos llegado al final, como siempre. El programa va a ser cerrado por voces de venezolanos que andan por el mundo y que esperan la gran oportunidad de ver que caiga la narcotiranía y regresar a nuestro país para comenzar a reconstruirlo. Mensajes de la diáspora. Voces que desde afuera están ligadas a Venezuela. Hola. Mi nombre es María Cecilia Espinosa, soy de Venezuela, del estado Vargas. En este momento estoy residenciada en Argentina, Buenos Aires. Quiero dar las gracias por recibirme, tanto a mí como a mi familia. Este es un país hermoso, con mucha gente talentosa y unos paisajes extraordinarios. Estoy segura que pronto volveremos a contemplar de esta forma nuestro país Venezuela. Estamos pasando por un momento difícil, pero estoy segura que hay mucha gente que está trabajando para recuperar la democracia y pronto los que estamos fuera poder construir nuestro hermoso país. Tengamos fe que así va a ser, que vamos a renacer y que vamos a encontrarnos nuestros afectos. Muchas gracias a Moral y Luces, en especial al profesor Javier Nieves por darme la oportunidad de expresarme por este medio. Muchísimas gracias. Hola, soy Georgie de Leal, nací en Barquisimeto, soy felizmente guara. Me encuentro por ahora viviendo en Chile, de este país. Agradezco que nos abrió las puertas a gran parte de mi familia. Estoy enamorada de las montañas llenas de nieve. La época de invierno para mí es muy, muy especial.
Deseo infinitamente volver a Venezuela, a mi bella Venezuela, para que entre todos podamos construir nuevamente ese país hermoso. Deseo vivir en una Venezuela libre, llena de democracia, y poder reencontrarme con mi familia y con mis raíces. Gracias a Moral y Luces, en especial al profesor Javier Nieves, por esta oportunidad de expresarnos por esta vía, por este medio. Muchas gracias. Moral y Luces llegó a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces. Ética, democracia y libertad.